Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de la semana, si lo indica. Fue el otro día, el martes pasado, fue el Día del Abogado, porque era el natalicio de don Juan Bautista Alberdi, nada más y nada menos, un personaje no casualmente olvidado por la historia argentina, uno de los grandes pensadores que dio nuestro país, no exento de contradicciones, por supuesto, como todos los grandes pensadores. Y bueno, vamos a hablar de él, ¿no? De Alberdi, su trayectoria, sus idas y vueltas. Este muchacho tucumano, nacido el 29 de agosto de 1810. ¿Es de origen vasco el apellido? Sí, Alberdi es vasco, exactamente, sí. Como Zagardi y todas esas cosas, ¿no? Sí. Esa terminación, ¿sí? Hicimos un chivo sin darnos cuenta en el restaurante. Bueno, nació mientras estaba sesionando el Congreso de Tucumán, ¿no? O sea, él estaba en Tucumán cuando estaba sesionando ese congreso, y a los 14 años llega a Buenos Aires y comienza a estudiar en el ex Nacional Buenos Aires. Sí. Y no se llevaba muy bien con ese régimen ahí medieval de encierros, castigos, ¿no? Sí. Y logra que su hermano Felipe lo saque de allí. Mientras estaba empleado en una tienda y en sus ratos de ocio leía apasionadamente a Rousseau y a Volney, ¿no? Dos de los preferidos de nuestro querido Mariano Moreno. Si bien su primera vocación es muy fuerte, hay una fuerte vinculación a la música, ¿no? Es un hombre muy volcado a la música y estudiaba y componía. Por ejemplo, incluso llegaba a dar conciertos de guitarra todavía, ¿no? Y piano para sus amistades. Sí. E incluso en el 31, bueno, él retoma la carrera de Derecho, pero escribe un curioso libro que es publicado en el 1832, que se llama El espíritu de la música a la capacidad de todo el mundo, ¿no? Como un libro de divulgación. Sí. Dice: ensayos sobre un método nuevo para aprender a tocar el piano con la mayor facilidad. Mirá vos, ¿quién hubiera dicho, no, que Claro. Alberdi se dedicara a esto? Podemos escuchar un poquito de una de las músicas de Alberdi, que es uno de los minués argentinos, en este caso interpretado por la Camerata Bariloche, ¿no? Ahí sonaba entonces Alberdi. En el 34 regresa a su provincia y escribe una memoria descriptiva del Tucumán, que sería su segunda obra, digamos, después de esta obra divulgatoria sobre el espíritu de la música. Y ahí ocurre algo realmente curioso, porque su hermano era conocido de Heredia, y bueno, que era también allegado a Juan Facundo Quiroga, que había leído algunas de las cosas que había escrito este muchacho, y Quiroga se ofrece a financiar un viaje de Alberdi a los Estados Unidos. Juan Facundo Quiroga, estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, y por una cuestión que nunca quedó muy clara, Alberdi desiste de ese ofrecimiento, y poco después Facundo es asesinado, como todos sabemos, ahí en Barranca Yaco, ¿no? Estamos hablando de este muchacho que se desenvuelve ya en Buenos Aires, va y viene de Tucumán a Buenos Aires. Sí. Comienza a desenvolverse con todas sus inquietudes literarias, románticas, porque estamos hablando ya de una época del romanticismo, ¿no? Estamos hablando de 1832, 34, 35, y comienza a juntarse en la librería Marcos Sastre, que era una de las pocas librerías donde se podían conseguir libros prohibidos, como se ve, por ejemplo, en la película Camila. Claro. Se empieza a juntar con muchachos como Juan María Gutiérrez, Esteban Echeverría, Sí. que fundarán el Salón Literario en 1835, ¿no? Románticos en lo político también. Románticos en lo político, y bueno, recordemos que el romanticismo es un movimiento muy fuerte en Europa, casi como una reacción post-napoleónica, ¿no? Claro. Es decir, cada país se toma un poco su orgullo nacional, y ahí vas a tener las polonesas, Claro. la literatura que rescata algunas cuestiones medievales y sobre todo bucólicas, un poco una reacción también contra lo urbano, ¿no? El Regato Chile.
Claro, exactamente, ¿no? Y bueno, esa pintura bucólica, esa literatura, el rescate de personajes nacionales. Claro. Bueno, todo eso es un poco el romanticismo y ahí estos románticos comienzan a reunirse en este salón literario, ¿no? Donde se juntaban a leer, donde valoraban mucho la llegada de algún extranjero que traía algún libro en francés y lo podían compartir, ¿no es cierto? Y bueno, y mientras tanto vive alojado en la casa de una histórica mujer argentina que es nada más y nada menos que Mariquita Sánchez, ¿no? Donde también supo parar Sarmiento. Bueno, y es ahí donde Alberdi va a componer entonces los minués. Dicen que en el piano en el que se interpretó el himno nacional, no sabemos si es así, pero bueno, suena lindo. Suena fantástico. Las ¿no? dos imágenes, la de él con Quiroga y esta en la casa de Mariquita. Totalmente. Recordemos que Mariquita además es un personaje fascinante, ¿no? Que fue la primera mujer que pudo casarse con su amor en contra de las leyes de la época, ¿no? Cuando se quiere casar con su primo, y ya la familia le había establecido un destino, un matrimonio, ¿no? Y consigue que el virrey Sobremonte le otorgue la dispensa para casarse, ¿no? Parece el argumento del sí de las niñas. Claro, ahí está. El libro muy popular por esa época. El libro que estaba leyendo el virrey cuando vino la invasión inglesa, ¿te acuerdas? Claro, y la obra viendo la obra de teatro en la ranchería cuando llega la invasión y el tipo no quería dejar de ver la obra. Estaba más preocupado por terminar de ver la obra que por la invasión inglesa, ¿no? Claro. Bueno, y en ese contexto empieza ya a haber algunos primeros roces con el rosismo, que veían estos jóvenes una especie de problema que los veía como demasiado europeos, como demasiado ajenos y pasibles de cierta conspiración, si bien este grupo que se va a ir constituyendo como la generación del 37, que va a tener obviamente en Alberdi y Echeverría a sus puntales, y él va a escribir un libro absolutamente interesante que es el fragmento preliminar al estudio del derecho, donde hace una especie de diagnóstico de la realidad argentina que no cae muy bien al poder y empieza a publicar La Moda, que él lo define como un gacetín semanal de música, poesía, literatura y costumbres, pero también obviamente aparecían ahí algunas cosas, ¿no? Donde él firmaba con el seudónimo de Figarillo, por su admirado Larva, ¿no? Claro, y bueno, y colaba, así deslizaba, como quien no quiere la cosa en La Moda, frases como: los clamores cotidianos de la tiranía no podrán contra los progresos fatales de la libertad, dicho en algún país que no era por algún personaje, ¿no? Claro. Bueno, comienza entonces a crecer esta generación argentina de Echeverría, Gutiérrez, Alberdi, ¿no? Que se va llamando entonces ya la Asociación de la Joven Argentina, un poco tomando el modelo europeo de la Joven Italia de Mazzini, ¿no? Claro. Todas estas sociedades secretas, románticas, en algún caso masónico, ¿no? Y ya son popularmente no, pero conocidos en el mundillo político como la generación del 37, esa generación tan interesante, tan disruptiva, y también obviamente en ese mundillo político la mazorca empieza a interesarse por la actividad de estos muchachos que harán que finalmente Alberdi decida partir hacia Montevideo, como otros tantos, que algunos se van a Chile, otros a Montevideo, ¿no? Y ahí va a adoptar una actitud claramente antirrosista con periódicos muy explícitos, uno llamado El Grito Argentino y otro mucho más explícito que se llama Muera Rosas, ¿no? O sea, si quieren, por las dudas, ¿no? Claro. Y algo que luego no se va a perdonar de alguna manera es su colaboración, él no se va a perdonar, ¿no? Su colaboración con Lavalle en esta campaña contra Rosas, con apoyo francés, ¿no? De invasión al territorio argentino que hace en el 38 Juan Lavalle bajo bandera francesa de alguna manera, y que tanto va a criticar San Martín, ¿no? Claro. Esto de que la política interna jamás podrá justificar una agresión externa, ¿no? Que los argentinos se pongan de lado de eso, ¿no? Bueno, y finalmente en medio de todos estos vaivenes políticos, en el año 40 va a tener su título de abogado, y escribe ideas para presidir la confección
del curso de filosofía contemporánea del Colegio de Humanidades, una especie de manual de filosofía, y tras la derrota de Lavalle, en 1840, escribe una obra de teatro extraordinaria que se representó mucho en el Teatro San Martín, que es El gigante Amapola, que por supuesto es una obvia alusión a Rosas, ¿no? Y era un poco a Rosas o los caudillos de la guerra civil, ¿no? El título completo es El gigante Amapola y sus formidables enemigos. Así que una obra que estaba muy buena, muy satírica, sí, ¿no? Pero no eran tiempos de sutileza con Rosas. No, claro, él lo escribía, por supuesto, esto en Montevideo, acá no, de ninguna manera, ¿no? Bueno, y un poco en este estado de derrota del unitarismo, con la derrota de Lavalle y esta desazón de este aparentemente invencible Rosas, Alberdi decide viajar a Europa, en ese viaje iniciático, y lo hace nada más y nada menos que la compañía de Juan María Gutiérrez, ¿no? Sí. Y bueno, van a Génova, Turín, Ginebra, París, La Meca, esos lugares, esos destinos románticos de la época que están también en la pintura de Lacroix, por ejemplo, ¿no? Que están esos bazares y esas, la muerte de Sardanápalo, ¿viste? Esas pinturas que tienen que ver con ese oriente, ¿no? Que tanto fascinaba a los románticos. Y es en este viaje donde va a hacer su escapadita Évry, que es muy lindo porque él cuenta su primer viaje en tren, y es hermoso el relato, está en internet, lo pueden ver muy fácilmente, el relato de ese viaje en tren, que es cómo es un tren. Él habla de un lugar quieto que comienza a moverse sobre rieles. Claro, un hombre que no conocía el tren, ¿no? Claro. Estamos hablando de 1843, el tren tiene pocos años también, ¿no? Y bueno, luego de todo ese relato fantástico de lo que es un tren, la propia entrevista con nuestro querido San Martín, él cuenta que primero está con un amigo en su casa y de pronto ve una figura que le parece increíble, que es la de San Martín, y ahí quedan en verse, y San Martín le invita a su casa de Brie, que nosotros conocemos como la casa de Granbourg, y que vaya, que lo va a recibir con mucho gusto. Y entonces a los pocos días Alberdi se embarca en ese tren, que para él es una asombrosa máquina que jamás ha visto, que describe con los elementos que tiene a mano, como una gran carreta, como bueno, con alguien como que nunca vio un tren, y cuenta todo ese viaje, no un viaje muy largo porque es un lugar cercano, digamos, y bueno, su llegada y la hermosa charla que mantiene con San Martín, que es la mejor entrevista probablemente que se le haya hecho a San Martín, de las pocas que dio, y donde él nos da datos que no nos dio nadie, como por ejemplo el tema de la voz, cuando él dice el general tenía una voz argentina, y dice Argentina porque ya había perdido todo rasgo de españolismo, ya no quedaba nada de su españolismo en el hablar, y Argentina porque era una voz metálica plateada, ¿no? Claro. Una hermosa definición. Bueno, es muy recomendable, lo tienen en internet, está la entrevista completa de Alberdi al querido San Martín, ¿cierto? Otra imagen hermosa, ¿no? Porque por un lado era la modernidad, y por otro lado era la modernidad al encuentro de la historia. Exactamente, sí, claro, contó la historia de la gran historia, ¿no? Claro. Este personaje que no podía, que la gente que iba a Europa o a Francia no quería dejar de ver, ¿no? Imagínate cómo se iban a perder conocer, y la verdad que él recibía a todo el mundo, ¿no? O sea, había recibido a los de un bando, a los de otro bando, sin hacer problemas, ¿no? Después decide radicarse en Chile, y ahí publica un artículo muy interesante en el Comercio de Valparaíso, referido a una situación grave que está ocurriendo en ese momento en el mundo, que es la guerra entre México y Estados Unidos, donde México pierde la mitad de su territorio a manos de los Estados Unidos, y dice en ese interesante artículo Alberdi, la mayor democracia del mundo, los Estados Unidos no pelean por glorias, por supuesto que la mayor democracia del mundo lo pone con comillas, los Estados Unidos no pelean por glorias ni laureles, pelean por ventajas, buscan mercados y quieren espacios en el sur. El principio político de los Estados Unidos es expansivo y conquistador, dicho esto en 1840 y tanto, ¿no? Bueno, y quizá revisando su actitud errónea, cuando apoyó el bloqueo francés de 1838,
critica duramente la actitud de algunos compatriotas que algunos compatriotas van a tener, igual que San Martín, ¿no? También esa crítica en 1845 cuando se produzca el bloqueo anglo-francés, ¿no? Y va a decir esto que es mejor que lo lea acá, la voz privilegiada de Martínez, que por otra parte hay que felicitarlo porque fue el Día del Abogado. Cierto, el 29 de agosto. Lo que pasa es que, bueno, elevó el nivel de justicia dejando de ejercer. Será justicia. Entre signos de interrogación. Yo creo que habría que empezar a ponerlo entre signos de interrogación. Claro. Tal cual. En el suelo extranjero en que resido, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias. Aunque opuesto a Rosas como hombre de partido, he dicho que escribo con colores argentinos. No me siga tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos. Bueno, ahí tenemos, realmente qué actitud, ¿no? Tan noble. Sí. Siendo claramente un enemigo de Rosas, un hombre que había sido perseguido por Rosas, hablar de esto, ¿no? De esta forma, de esta agresión a la patria, ¿no? O sea, que ya era incómodo desde su momento para él. Exactamente. Bueno, y él cuando empieza Urquiza su campaña contra Rosas, no tiene duda de que hay una posibilidad, ¿no?, de organizar el país, a lo que se había negado Rosas durante toda su gestión, como explicamos aquí muchas veces, básicamente para evitar el reparto de las rentas del puerto y tener que organizar el país, porque de esta manera Rosas no era una autoridad nacional, pero tenía una gran autoridad en todo el país prácticamente, ¿no? Él no dejaba de ser el gobernador de Buenos Aires y de manejar las relaciones exteriores, y justamente en ese punto donde le pega Urquiza, ¿no?, con el famoso pronunciamiento del 1 de mayo de 1851, cuando cada año después de la muerte de Encarnación, Rosas decía ante la legislatura de Buenos Aires que devolvía las facultades y que renunciaba porque estaba agotado y muy mal espiritualmente, ¿no? Y lo que hace Urquiza en el 51 es aceptar esa renuncia, particularmente al manejo de las relaciones exteriores. O sea, Entre Ríos le quita a Rosas el manejo de las relaciones exteriores, lo cual es ni más ni menos que una declaración de guerra prácticamente, y comienza la preparación del ejército grande, y Alberdi comienza a trabajar en modelo de lo que podría ser la Constitución, que será su famoso libro Las Bases, ¿no?, que acá tenemos. ¿Qué opinaba él sobre ese libro, Bases y Puntos de Partida, ¿no? Mi libro de las bases es una obra de acción que, aunque pensada con reposo, fue escrita velozmente para alcanzar al tiempo en su carrera y aprovechar de su colaboración, que en la obra de las leyes humanas es lo que en la formación de las plantas y en la labor de los metales dúctiles. Sembrad fuera de la estación oportuna, no veréis nacer el trigo. Dejad que el metal ablandado por el fuego recupere con la frialdad su dureza ordinaria. El martillo dará golpes impotentes. Hay siempre una hora dada en que la palabra humana se hace carne. Cuando ha sonado esa hora, el que propone la palabra, orador o escritor, hace la ley. La ley no es suya en ese caso, es obra de las cosas, pero esa es la ley duradera, porque es la verdadera ley. Impresionante. Bueno, finalmente, efectivamente, el libro Las Bases será fundamental para la redacción de la Constitución, ¿no?, y que es aprobada, como sabemos, el 1 de mayo del 53, quizá como un homenaje a aquel 1 de mayo cuando se produjo el pronunciamiento, ¿no?, Urquiza. Y mira qué interesante lo que dice Alberdi, ¿no?, como ¿para qué tendría que servir la Constitución en torno al fomento de la riqueza y a la base de un país nuevo, ¿no? O sea, qué impresionante. Reconociendo que la riqueza es un medio, no un fin, la Constitución argentina propende por el espíritu de sus disposiciones económicas, no tanto a que la riqueza pública sea grande, como bien distribuida, bien nivelada y repartida.
porque sólo así es nacional, sólo así es digna del favor de la Constitución, que tiene por destino el bien y prosperidad de los habitantes que forman el pueblo argentino, no de una parte con exclusión de la otra. Lástima que no le dieron mucha bola, ¿no? Vos sabés que interesante, ¿no? Suelen distinguir constitución formal de constitución real, claro. los estudios. Bueno, ahí tenés un ejemplo clarísimo. Impresionante, ¿no? La prosperidad de los habitantes que suman el suelo, ¿no? No de una parte con exclusión de la otra, ¿eh? Bueno, por supuesto, en su estadía en Chile va a tener unas fuertes polémicas con Sarmiento en torno a Urquiza, si Urquiza sí, porque recordemos que Sarmiento en un principio también tiene un encantamiento con Urquiza, pero como Urquiza lo va ninguneando, lo nombra volatinero del ejército grande, no le da ningún cargo importante, Sarmiento se enoja mucho y comienza a escribir diatribas contra Urquiza, ¿no es cierto? Y Alberdi, que tenía un gran manejo de la ironía, va a decir esto sobre el gran libro de Sarmiento, Facundo. El señor Sarmiento explicó en su Facundo a Rosas por medio de Quiroga, y a Quiroga por el modo de ser normal de la vida argentina. El caudillaje y su sistema son frutos naturales del árbol del desierto y del pasado colonial. El caudillaje era un mal, pero que ese mal es un hecho, y un hecho arraigado, profundo, normal, que era necesario combatirlo gradualmente, combatirlo en sus causas. Delante del poder irresponsable se alzó la libertad omnímoda y se quiso remediar el despotismo del atraso con el despotismo del progreso, la violencia con la violencia. Bueno, seguirá la polémica. Bueno, él le dice que Sarmiento es un caudillo de la pluma, ¿no? O sea, está ese debate tan fuerte. Claro, pero habla de la otra barbarie, de la barbarie de los civilizados. Claro, exactamente, ¿no? Fíjate qué interesante lo que dice acá, ¿no? Dice, él es uno de los viejos caudillos sin tener su excusa. Él hace lo que hacían Quiroga, Benavides, Aldao, el Chacho, López y Barra, que fueron todos agentes y servidores de Rosas o de los intereses que Rosas servía. Hace Sarmiento otra cosa que hicieron esos caudillos que según él representaron la barbarie en su país, ¿eh? Bueno, y así, ¿no? Bueno, vamos a ir una pausa y seguimos hablando de Juan Bautista Alberdi aquí en Historia de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Bueno, como sabemos, el 11 de septiembre del 52 se produce el golpe contra Urquiza, cuando, aprovechando que se va a Santa Fe a preparar el Congreso, ¿no?, constituyente, y bueno, ahí se produce la separación entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación, con capital en Paraná, y será ese gobierno de Paraná el que designe Urquiza encargado de negocios de la Confederación Argentina ante los gobiernos de Francia, Inglaterra, Vaticano y España. Y ahí se convierte en un diplomático altamente interesante, parte nuevamente hacia Europa, en 1855, visita previamente los Estados Unidos, donde se entrevista con el presidente Pierce, va a Inglaterra y conoce a la reina Victoria, conoce al Papa, y finalmente llega a París, donde va a quedarse por 24 años por las distintas vaivenes políticos de nuestro país, ¿no? También va a conocer Isabel II de España, por supuesto, y va a ser un hombre central en el reconocimiento de España de la independencia argentina, ¿no? A él le debemos que España finalmente reconozca la independencia, ¿no? Bueno, y hay un episodio muy oculto por la historia que es altamente interesante, que tiene que ver con el encuentro de Alberdi con Rosas, estando ya Rosas exiliado, como todos sabemos, después de Caseros. Rosas marcha al exilio a Inglaterra, se establece en Southampton, en una pequeña granja, y bueno, inesperadamente Alberdi se lo cruza en un ágape, en una situación, y queda realmente muy impactado, y dice esto del general Rosas. El general Rosas, confinado en Southampton, no comprende cómo, habiendo servido tantos años y con tanto aplauso de la América, es perseguido como un malvado
por el gobierno de su país. La cosa es clara. Son los intereses y las personas que él contrarió o atacó las que lo persiguen, no su país. Como esas personas están a la cabeza del país, toman su nombre para vengarse, como en otro tiempo lo tomaban para quejarse y defenderse. El país es atacado, decían ellos, cuando eran ellos los atacados. Hoy dicen, el país se venga y castiga, cuando son ellos los que castigan y se vengan. Impresionante, ¿no? Bueno, la grieta, ¿dónde está? Qué terrible. Sí. Debe ser, me emociona a mí leerlo. Sí, no, es impresionante, impresionante. Bueno, y comienzan un vínculo. Él considera que la acusación a Rosas es injusta, a pesar de haber escrito aquel famoso periódico como era Rosas, ¿no? Sí, el eufemismo. Claro, y comienzan una interesante relación y Alberdi se ofrece, le ofrece a Rosas, porque considera que es injusto ese juicio en ausencia, dice literalmente, escribir una corta memoria bien acompañada de una masa de documentos sería más eficaz que un grueso libro. En otra carta le pide disculpas por no haberlo visitado y dice, alabando el ejemplo de moderación y dignidad que está dando nuestra América despedazada por la anarquía. Es para mí una prenda segura de que le esperan días más felices que los actuales, le escribe Alberdi a Rosas. ¿Por qué no nos contaron esto, no? Claro. ¿Cómo es? Claro. Y esto es previo a cualquier diferencia sobre la guerra del Paraguay. Claro, porque acá efectivamente viene lo que sigue, la guerra del Paraguay, ¿no? El Alberdi que ha sido expulsado del servicio exterior cuando cae Urquiza en Pavón. Lo primero que hace Mitre es expulsar a Alberdi y dejarlo sin trabajo, ¿no? Ya tenía algunas dificultades porque los sueldos llegaban con mucho atraso. Recordemos que la Confederación Urquicista termina en la ruina absoluta, así que imagínense cuándo cobraban los miembros del servicio diplomático, ¿no? Así que a una situación económica muy difícil le sucede la expulsión del cargo por parte de Mitre, y por eso Alberdi se tiene que quedar haciendo traducciones o arreglándose como puede, y comienza su campaña desde París contra la guerra del Paraguay, ¿no? Él es un gran defensor del Paraguay, denunciante de la Triple Alianza, y desmiente absolutamente el carácter civilizatorio de esta guerra en esta frase memorable, ¿no? que escribe sobre la guerra del Paraguay. Sí, es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblemas las líneas de navegación por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los asticieros y arsenales, los ferrocarriles, los nuevos misioneros de civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, etcétera, no solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a conocerlas de vista por primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora. ¿Qué tal? Sigue sorprendiendo, ¿no? Claro. Este Alberdi tan oculto, bueno, y será junto con José Hernández y Guido Hispano los grandes defensores del Paraguay en esta guerra injusta, ¿no? Lo cual, por supuesto, le va a costar carísimo, ¿no? Ponerse al poder mitrista, oponerse al poder, ¿no? De Argentina y de Brasil, así que bueno, él con toda valentía sigue escribiendo, y el fin de la guerra, que termina en una verdadera masacre del pueblo paraguayo, con cientos de miles de muertos y la miseria y la usurpación del territorio paraguayo, de alguna manera lo incita a escribir uno de sus libros más memorables y universales, que es El crimen de la guerra, ¿no? Publicado en 1872, donde vamos a extractar una pequeña frase que lo dice todo, ¿no? ¿Qué es la guerra para él, no? De la guerra es nacido el gobierno militar, que es gobierno de la fuerza sustituida a la justicia y al derecho como principio de autoridad. No pudiendo hacer que lo que es justo sea fuerte, se ha hecho que lo que es fuerte sea justo. Bueno, así es, ¿no? Este crimen de la guerra es impresionante, es un libro que va a inspirar a muchos, digamos,
para hablar en contra de la Primera Guerra Mundial, entre ellos Jean Jaurès, ¿no? Jean Jaurès, que conoce a Alberdi en el texto de Alberdi, cuando vino a Buenos Aires. Ya por supuesto había muerto Alberdi, pero él, estando aquí en el centenario, poco después del centenario, conoce la obra de Alberdi y la usa en el último discurso que da Jean Jaurès, este gran dirigente socialista y antibelicista, tratando de evitar la guerra, el día que es asesinado, ¿no? Quizás sus últimas palabras fueron las palabras de Alberdi, cuando sale del Parlamento asesinado por belicistas que no querían esta defensa de la paz que hacía. Claro, que le quitó fundamento jurídico, moral, claro, sobre civilizatorio. Todo moral, civilizatorio, no la guerra como algo civilizatorio. La verdad que, bueno, por supuesto, cuando asume Sarmiento no va a cambiar la suerte de Alberdi, seguirá absolutamente en el exilio, ¿no? Y seguirá siendo crítico de los gobiernos, de la llamada Organización Nacional, y particularmente va a llamar la atención sobre un fenómeno permanente de la historia argentina, que es el endeudamiento, ¿no? Dirá con toda claridad sobre la deuda lo siguiente: la dificultad no consiste en saber cómo pagar la deuda, sino en cómo hacer para no aumentarla. En los países nuevos, en que la habilidad abunda más que el juicio, se da frecuentemente el nombre de empréstitos para obras públicas a lo que, en realidad, son obras públicas para empréstitos. Así, tan pronto como el empréstito es conseguido, la obra pública queda sin objeto. Cuanto más irrealizable, mejor sirve la obra a su objeto, que es el empréstito en sí mismo, no la obra. Bueno, la vida de Alberdi seguirá ingrata, y podemos hablar de un gran ausente, ¿no? Y podemos vincularlo con alguna efeméride que tenemos hoy, con un cantante, ¿no? Sí, porque tenemos... Y compositor también. Claro, Horacio Molina, un hombre que primero se dedicó a la bossa nova, entre otras cosas, ¿no? Y después al tango, y tiene una hermosa versión de Cuando tú no estás, de Gardel y Batistela, de Lepera y Marcel Laté. Y la paradoja, ¿no? Porque ese Cuando tú no estás de Laté fue desaparecido, víctima de Auschwitz, víctima del nazismo. Y ese Cuando tú no estás también remite a Alberdi, remite al autor de la canción. Y absolutamente el gran ausente, ¿no? Claro. Horacio Molina está cumpliendo hoy, 2 de septiembre, 82 años. Bueno, muy feliz cumpleaños para una de las mejores voces, ¿no? Que tenemos, voces masculinas que tenemos en Argentina. Claro. Vamos a escuchar entonces Cuando tú no estás. La herencia común de un pueblo es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Bueno, qué lindo, ¿no? Lo que estábamos escuchando recién, una hermosa canción. Y bueno, digamos que Alberdi no podrá volver al país hasta 1879, cuando una extraña alianza entre Roca y Avellaneda, dos tucumanos, lanzan la candidatura de Alberdi a diputado nacional, y llega a Buenos Aires el 16 de septiembre de 1879, y bueno, le hace una recepción de honor en la universidad, donde es aclamado por los estudiantes, la Facultad de Derecho, y por esos días se entrevista con su histórico adversario, enemigo, Domingo Faustino Sarmiento. Parece que hubo hay una serie de bromas y de chichoneos, y el Diario Nacional comenta: sus luchas tenaces y ardientes polémicas eran las de dos enamorados de la misma dama, nada menos que la patria, decían, ¿no? Pero bueno, más allá de estas satisfacciones, hay cosas interesantes que pasan, que es que Alberdi es una persona incómoda para el poder, particularmente para una de las personas más poderosas del país, que era el general Mitre, que no le perdonaba su campaña a favor del Paraguay durante la guerra, y a su vez, por supuesto, está este gran libro que es Grandes y Pequeños Hombres del Plata, donde Alberdi acusa a Mitre de compararse con San Martín y Belgrano, ¿no? Dice que lo que exalta Mitre en Belgrano y San Martín cree tenerlo él
¿no? Como el valores propios, ¿no? Claro. Es un libro interesantísimo. La verdad que llega muy oportunamente a un gigantesco debate que se produce ya como diputado, en ese breve periodo de diputado, que es el proyecto sobre la ley de federalización de Buenos Aires, ¿no? Ahí tiene una verdad que un rol protagónico en ese debate, estos últimos aportes que le hace la patria Alberdi, donde dice lo siguiente: la América del Sur, emancipada de España, gira bajo el yugo de su deuda pública. San Martín y Bolívar le dieron su independencia. Los imitadores modernos de esos modelos le han puesto bajo el yugo de Londres. Es interesante también pensar que Alberdi compartía con Sarmiento, su gran adversario, cierta fascinación por el modelo de los Estados Unidos y la idea de que el país no se iba a desarrollar sin industria, ¿no? Claro. Esta idea de que no podía ser un país dependiente de la ganadería nada más, y escribía entonces algo muy interesante sobre la importancia de la industria, ¿no? La industria es el gran medio de moralización. Facilitando los medios de vivir, previene el delito, hijo las más veces de la miseria y del ocio. En vano llenaréis la inteligencia de la juventud de nociones abstractas sobre religión. Si la dejáis ociosa y pobre, a menos que no la entreguéis a la mendicidad monacal, será arrastrada a la corrupción por el gusto de las comodidades que no puede obtener por falta de medios. Será corrompida sin dejar de ser fanática. Inglaterra y los Estados Unidos han llegado a la moralidad religiosa por la industria, y España no ha podido llegar a la industria y a la libertad por simple devoción. España no ha pecado nunca por impía, pero no le ha bastado eso para escapar de la pobreza, de la corrupción y del despotismo. Bueno, ahí tenemos un diagnóstico altamente interesante, ¿no? Sobre una cosa que pasa es que hay un proyecto para editar las obras completas de Alberdi hasta ese momento, a lo que se opone tenazmente Mitre, y finalmente una campaña muy fuerte que se lanza desde las páginas de La Nación, y realmente los senadores terminan rechazando la publicación de la obra, e incluso el lobby llega a tal punto que se rechaza también la propuesta para que sea el embajador en Francia, ¿no? Así que un poco deprimido, sintiendo esa enorme ingratitud tan cara a la historia argentina, ¿no? A partir de hacia Europa, decepcionado en esta breve intervención parlamentaria, estos pocos año y pico de intervención parlamentaria, y viendo frustrada el homenaje que se le debía, la publicación de sus obras, el nombramiento para un cargo diplomático que merecía como nadie, porque conocía la diplomacia francesa después de más de 20 años de estar ejerciendo el cargo, ¿no? Y entonces decide partir hacia Francia, abandonar el país en un nuevo exilio, en una nueva ausencia, el 3 de agosto de 1881, ¿no? Y va a terminar muriendo en París el 19 de julio, en pleno verano de 1884. Creo que dejó una semblanza muy importante, como para ir terminando, que es su opinión sobre los liberales argentinos, que es verdaderamente lapidaria, ¿no? Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno, he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno, he ahí todo su liberalismo. El liberalismo, como hábito de respetar el disentimiento de los otros, es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es un enemigo. La disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte. Estamos llegando al final de este programa en homenaje a Juan Bautista Alberdi en un nuevo aniversario de su nacimiento. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes, madrugada del sábado, como siempre aquí en Historia de nuestra historia. Hasta la próxima. Historias de nuestra historia.